La Escritura revela a Dios como absolutamente santo, justo, amoroso, fiel e inmutable, mostrando que cada uno de sus atributos expresa la perfección de su ser. Aunque Dios es incomprensible en su totalidad, se ha dado a conocer verdaderamente por medio de su palabra, permitiéndonos conocerle de manera real y suficiente para la fe y la obediencia. Este conocimiento no surge de la especulación humana, sino de la revelación divina de Él mismo, y alcanza su máxima expresión en nuestro Señor Jesucristo, el Señor del pacto, en quien el carácter de Dios se manifiesta plenamente para la salvación y la gloria de su nombre. Bienvenidos a Didasco Ministries, enseñando la palabra de Dios con fidelidad, reverencia y convicción. Gracias por acompañarnos en este espacio donde nuestro deseo no es entretener, sino enseñar la palabra de Dios con fidelidad para la edificación de la iglesia y la gloria de nuestro Señor. Les habla su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón, y como de costumbre me acompaña la excelentísima Sorismal Reyes. Bienvenidos a otro programa de Didasco Ministries. Es un placer estar con ustedes, es un placer poder llevarles enseñanza cristocéntrica, bíblica y con el poder que solo Dios puede dar a través de ella misma. Hoy, en este nuevo episodio, queremos responder a una pregunta fundamental, una pregunta que define, toda nuestra vida cristiana. Si yo te preguntara a ti que estás en la audiencia, que estás escuchándonos o viéndonos, si yo te preguntara a ti, ¿cómo es Dios realmente para ti? ¿Cómo tú ves a Dios en tu vida? ¿Qué tú dirías? Bueno, generalmente. Exacto. Todos creemos algo acerca de Dios. Eso es cierto, todos creemos algo acerca de Dios. Incluso el que dice que no cree en Dios vive con una idea, aunque sea distorsionada, de la idea de quién es Él. Exacto. O sea que a pesar de que alguien se pueda llamar ateo, que no cree en Dios, todos tenemos algún tipo de creencia sobre Dios, porque esa es su revelación a nosotros desde la creación. Cuando hay un soplo de vida por parte de Dios, Él transmite por medio de su neuma, por medio de su soplo de aliento, Él transmite algo de su ser a cada criatura, a cada creación. Recuerden, sin el soplo de vida no hay vida. ¿No? Eso dicen los doctores, ya no hay aliento, ya no hay vida, ya ahí no hay nada. Fíjense que esto es un problema serio, esto es un problema serio, porque una persona que tiene una visión limitada de Dios produce una fe muy débil. O sea, si tú estás débil en tu visión de Dios o limitado, tu fe va a ser débil. Pero también, si tú tienes una visión distorsionada, es decir, tú crees en un Dios a tu manera, esa visión distorsionada produce un evangelio distorsionado. Por ejemplo, el evangelio que conocemos hoy día de amor es amor. O el evangelio que conocemos hoy día como el evangelio de la prosperidad. Eso es una visión distorsionada de quién es Dios. Estos predicadores predican, diciendo que tú tienes que plantar para cosechar. Eso es un evangelio distorsionado porque es una visión distorsionada de quién es Dios. Pero hay una visión que es una visión bíblica. Si esta visión bíblica y elevada de Dios produce una adoración reverente, confianza firme y una vida transformada. Por eso es que hoy hablaremos de los atributos o perfecciones de Dios, no como un ejercicio académico. Yo no quiero que usted sea alguien empapado de mucho material académico y usted se vuelva frío. Es decir, yo tengo un doctorado en teología. Ok, qué bueno que está lleno de información. Pero yo no quiero que usted hoy aprenda como un académico, sino como un llamado a conocer verdaderamente a Dios, tal como Él se ha revelado, a ser buenos heraldos de ese simple Dios simple que se nos revela en las Escrituras. Entonces,
A modo de introducción, Sori, ¿cómo podríamos comenzar? Sí, cuando hablamos de los atributos de Dios, nos referimos a las perfecciones de su ser. ¿Ok? No estamos hablando de partes de Dios, como si Él fuera un conjunto de cualidades separadas. Lo que sucede muchas veces, como tú muy bien acabas de decir, es que en muchas ocasiones vemos las perfecciones o atributos de Dios como si cada una fuera independiente de la otra. Bueno, Dios es santo, Dios es amor, Dios es misericordia, y empezamos a dividir esas perfecciones, pero eso no es lo que la Biblia nos enseña de nuestro Dios. Sí, Dios no tiene atributos como nosotros tenemos habilidades. Exacto. Dios es sus atributos. Ok, entonces, yo tengo la habilidad de trabajar en madera, Ujú. pero no tengo la habilidad Tejer. de tejer. Muy bien, es tremendo ejemplo. Sí, exacto. Yo no tengo la habilidad de hacer los nudos que tú haces para tejer. Exacto. Y haces unas preciosidades en crochet, que es el tejido que ella hace. Esos son puntos y coser. Y yo no tengo esa habilidad. Pero sí tengo la habilidad de trabajar en madera, de trabajar con PVC, con cosas del hogar, de construcción, cemento. Tú tienes la habilidad de hacer nudos, de tejer, ¿verdad? Y darle una forma. Ajá. Nuestras habilidades están divididas. Tú tienes una, yo tengo otra. Pero en Dios eso no funciona de esa manera. No, Dios es todo, es un ser. Es un solo ser. Es una esencia. Y es ese ser poderoso que no se puede dividir. Exacto. Es uno. Exacto. O sea que lo que tú estás diciendo a nuestra audiencia es que esas perfecciones o atributos de Dios son todos uno en Él. Claro. Es correcto. Ok. Esto es lo que la teología reformada ha llamado la simplicidad divina. O sea que Dios es simple. Ok, pero entonces si le decimos a nuestra audiencia, Dios es un Dios simple, podríamos decir que eso define lo que es la simplicidad. Lo que pasa es que Dios no es parcialmente amor y parcialmente justicia. O sea, como si fuera a medias. Exacto. Dios, todo lo que tiene dos es plenamente y perfectamente. O sea que lo que quiere decir la simplicidad de Dios es que Dios es en todo un ser. Exacto. Ok, muy bien. Entonces, la Biblia, porque no queremos hablar por nuestra cuenta, ¿verdad? No, Entonces, siempre tenemos nuestra visión y la forma en que queremos compartir nuestras enseñanzas es bíblicamente. basado en la escritura. Ok, la Biblia nos revela a un Dios de manera verdadera. O sea, Dios se revela a través de la creación, es cierto. El Salmo 19, Romanos y otros versos más en la escritura nos hablan de que Dios se revela a nosotros por todo lo que hay creado, porque después de todo, Él es el dueño de la creación. Entonces tú puedes ver un árbol y tú puedes discernir que hay algo superior a nosotros que creó ese árbol. Por lo tanto, ya como dijimos al principio, todo muestra a que hay algo superior. Ahora, en la escritura, Dios mismo se revela a nosotros verdaderamente, aunque no exhaustivamente. Es decir, Él nos dice quién es Él a través de la Biblia, pero Él no nos dice todo sobre Él. Por ejemplo, la Trinidad. ¿Quién? Es un misterio. Y qué bueno que hay misterios, porque eso le corresponde solo a Dios, no a nosotros. Hasta donde la Biblia habla, como decía el pastor Gil, nuestro profesor de seminario, hasta donde la Biblia habla, nosotros hablamos. Más allá de eso se convierten en especulaciones. Y eso convierte la palabra de Dios en herejías cuando uno trata de añadir al misterio de la Trinidad cosas que la Biblia no dice. Por eso es que es necesario que cuando alguien tenga una pregunta o tenga alguna duda sobre cualquier tema en particular, tenemos que contestarle con la Biblia. Exacto, nada más, porque entonces serían especulaciones. No podemos conocer a Dios completamente como Él se conoce a sí mismo. Él se conoce a sí mismo, pero nosotros no lo podemos conocer completamente. Pero sí, amado hermano y amigo, podemos conocerle verdaderamente, porque Él ha hablado, ¿dónde? En la palabra. Por medio de su palabra. El gran peligro de hoy es seleccionar los atributos que nos agradan y silenciar a esos atributos quienes confrontan nuestro corazón. Por ejemplo, desear a un Dios solamente de amor. Ok, podemos desear un Dios solamente de amor, pero rechazamos su santidad,
su justicia y su soberanía. Entonces, si Dios es soberano y Dios escogió X o Y cosa, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios, pero ¿y por qué no escogiste esto otro? Bueno, la Escritura dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces, ¿quién eres tú o quién soy yo, que no somos Dios, para decirle a Dios, pero ven acá, ¿por qué no escogiste a Esaú, que fue el primogénito, y amaste a Jacob? ¿Tienes preferencias tú? Bueno, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios en su santidad, en su justicia y en su soberanía lo que Él escoge o no escoge? Nosotros queremos el amor, pero no queremos que la ira de Dios esté sobre nosotros. Queremos su bondad, pero no queremos su justicia. Queremos que Dios sea misericordioso, pero no queremos que Él nos juzgue, y mucho menos queremos que nuestros hermanos en la fe nos juzguen con justo juicio, como dice la Escritura. No nos gusta que se nos señale. ¿Pero qué dice la Biblia? Pero el Dios de la Biblia no se deja redefinir por nuestras emociones, porque si fuera Dios de emociones, créanme, estuviéramos ya nos hubiese consumido hace mucho tiempo. De hecho, tal vez mis pensamientos pecaminosos de esta mañana, que no sé cuáles fueron porque ni me acuerdo ahora mismo, pero Él sí lo sabe, pues muy probable por mis pensamientos pecaminosos ya Dios me hubiese consumido, si Él fuese un Dios de emociones. Sin embargo, como mi Dios no es un Dios de emociones, Él tuvo paciencia, compasión, misericordia conmigo, y me perdonó mis pecados en Cristo Jesús. Eso no quiere decir que yo no voy a pagar por lo que yo estoy haciendo aquí en la tierra. Claro que Él va a permitir y a veces hasta probar nuestra fe, como dice Primera de Pedro, para ver hasta dónde nosotros estamos llegando con nuestra fe. La Escritura nos enseña que el mayor problema del ser humano, el mayor problema no es la falta de religión. Todo el mundo tiene una religión en el planeta entero. El que no tiene religión dice que es ateo. Eso es una religión. Porque la definición de religión es cuando se le rinde culto a algo y se unifica para rendirle culto a ese algo. Cuando el ateo dice que no hay un Dios, pero cree en la naturaleza y ama la naturaleza, pues ese es su Dios. Pues siempre hay una religión en el mundo. El problema no es falta de religión, mis hermanos y amigos, sino la falta de un conocimiento verdadero de Dios. Yo llevo años diciendo esto y cada vez que lo digo, muchos pastores y otros siervos miran a uno como que, ¿qué le pasa a este? Lo que pasa es que hace falta palabra en las iglesias. Hace falta enseñar al Dios verdadero. Y señalar el pecado, que eso es lo que lamentablemente no se señala. Porque queremos a un Dios a nuestra conveniencia, que es lo que estamos enseñando. Pero no digamos nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 1? Sí, a Romanos 1:21 dice lo siguiente: pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermano, si usted cree en la palabra de Dios como yo creo en ella, que es autoridad de Dios, déjeme decirle que ese verso de Romanos capítulo 1, puede leer todo el capítulo, pues más lea toda la carta, porque no hay una carta doctrinal como esa. Hebreos, tal vez yo podría decir que es la más cercana, aunque es un poco más compleja. Pero Romanos capítulo 1, verso 21 nos habla bien claro. Usted y yo conocíamos a Dios, pero ninguno de nosotros honró a Dios. Lo conocemos y usted que no está en Cristo también le conoce. Lo que pasa es que usted no lo honra, ni tampoco le da gracia. Usted le da gracia cuando le salva de una enfermedad. Pero mientras tanto no hay acciones de gracia por el arroz del día o por la comida del día. No hay acción de gracias por el hogar. No hay acción de gracias por la ropa que usted viste o el trabajo que tiene. Hay acciones de gracias cuando vemos cosas grandes, por ejemplo, una enfermedad que se cura, pero no le honramos como a Dios. Entonces, en nuestro propio corazón, como dice Romanos capítulo 1, verso 21, en nuestro propio razonamiento nos hicimos necios y nuestro corazón fue entenebrecido. Cuando Dios se reduce en nuestra mente, la adoración se vuelve superficial y la fe inestable. Mira, hermano, yo le voy a decir algo con mucho respeto. Yo sé que todo el mundo no tiene el mismo ritmo o capacidad de asimilar. Yo lo sé. No todos somos iguales, pero déjeme decirle, si usted va a la iglesia todos los domingos,
y usted escucha básicamente los mismos cánticos durante todo el año, porque básicamente son los mismos cánticos, las mismas alabanzas durante todo el año. Si usted no se ha aprendido la letra de alguna de esas canciones, déjeme decirle que yo creo que su alabanza a Dios es superficial. Es simplemente un cántico más. Si en la iglesia tienen que proyectar la canción en la pantalla para que usted pueda cantar la canción porque usted todavía no se ha aprendido la letra de esa canción, yo creo que necesitamos todos, incluyéndome, conocer más a nuestro Dios. Esto es un acto de humillación. Ahora mismo yo estoy siendo humillado por lo que yo mismo estoy diciendo. Sí, por eso hoy queremos volver a la pregunta fundamental: ¿cómo es Dios según Él mismo que se ha revelado? Es importante, Sori, a nuestra audiencia, que nosotros conozcamos a Dios. Es importante. Cuando nosotros estamos en la ducha o en camino al trabajo, usted sabe cómo usted puede verdaderamente saber que está comenzando a conocer a Dios. Cuando usted puede comenzar a tararear un himno, cuando usted puede empezar a cantar una alabanza, cuando usted puede comenzar a recitar textos bíblicos en su mente mientras usted va de camino al trabajo. No necesita radio, no necesita nada, usted necesita hablar con Dios. Y la única manera que nosotros podemos conocer verdaderamente a Dios es estudiando a Dios. Entonces, ¿qué es esto de los atributos o perfecciones de Dios, Sori? Los atributos de Dios son las perfecciones de su ser reveladas en la Escritura. Okay. Dios no es una suma de cualidades. La Biblia presenta a Dios como uno, perfecto e indivisible. Hermano y amigo, no divida a Dios en partes. No diga que Dios es santo y deje su justicia a un lado. No diga que Dios es amor y deje su juicio a un lado. Porque todo es uno en Dios. Él es uno en Dios. ¿Cómo yo lo sé? Santiago lo dice a los expatriados en el primer capítulo de Santiago, en el verso 17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Muchos nos gusta la primera parte. Todo buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Ah, qué bueno que Dios me da dones y me da dádivas y me bendice con innumerables bendiciones. Sin embargo, no vemos la última porción del verso que dice: en quien no hay cambio ni sombra de variación. Dios no cambia, Dios no puede ser indivisible. Los padres de la iglesia lo entendían, los apóstoles lo entendían, los primeros 300 años de la iglesia lo entendían. ¿Qué ha pasado con nosotros? Es simple. Año 1500 aproximadamente, justo cuando estaba pasando el fenómeno de la Reforma Protestante, comenzó la época del relativismo, la época de las luces, o la época de la Ilustración, que duró como hasta los 1800 aproximadamente, donde primero pensábamos, racionábamos quiénes éramos nosotros a nuestra propia manera y entonces podíamos decir si encajaba con lo que Dios decía o no decía. No, hermano, Dios no cambia, Dios es inmutable y en Él no hay variación, como dice Santiago. Esto afirma lo que la teología reformada ha llamado la simplicidad divina. Dios es coherente, pleno y perfecto en todo lo que Él es. No divida a Dios, no lo divida. Si viene justicia sobre usted o sobre mí, no podemos decir: es que Dios no tiene amor por mí. No, porque tiene amor por mí, entonces está siendo justo y entonces está pasando lo que está pasando en mi vida porque está siendo justo. Pero entonces, estas perfecciones y atributos, podríamos decir que hay algunos de ellos que solo le pertenecen a Dios, porque, por ejemplo, la omnipotencia, yo no puedo ser omnipotente. Ni omnipresente tampoco. Ni omnisciente tampoco, porque yo no lo sé todo. Entonces, tenemos ciertos atributos de Dios que se conocen como incomunicables o perfecciones incomunicables y perfecciones o atributos comunicables. Ahí es donde usted comienza a entender el carácter de Dios, porque usted va a entender que hay cosas que Dios nos pasa a nosotros, pero hay cosas que solo le pertenecen a Él. Y vamos a comenzar con esas características, carácter, atributos o perfecciones de Dios que lo identifican solo a Él y únicamente a Él. Por ejemplo, la
aceidad. ¿Qué palabra más difícil esa? Sí, lo podemos ver también como una autoexistencia. Aceidad es que Él existe en Él mismo, ¿no? Correcto. Autoexistencia, Él existe en Él mismo. Sí, Dios existe por sí mismo. Él no depende de nada ni de nadie para existir. Imagínate, si Dios dependiera de ti o de mí para existir, Hace rato se hubiese ido. yo creo que Dios ya hubiese desaparecido. Sí. Porque Él no puede depender de nadie No, para existir. Él, no. Él es Él. ¿Ok? Todo lo creado necesita a Dios para respirar, vivir y permanecer. Pero Dios no necesita la creación. De hecho, antes de que todo fuera creado, Ya Él existía. Él ya existía. Por eso. Él no tenía necesidad de hacer ninguna creación. ¿Sabes lo que refleja de eso? Su bondad. Pero vamos a llegar ahí ya mismo. Dios no nos creó porque Él estuviera solo, sino ni Él tampoco no nos salvó porque no nos necesitaba. Exacto. Dios nos salvó por pura gracia. Exacto. Él no necesitaba nada de nosotros para Él existir. Dios no nos salvó para Él poder decir, miren qué bueno soy, los estoy salvando. No es que ninguno de nosotros merecíamos salvación. Todos nosotros merecíamos exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz. Toda la ira de Dios sobre nosotros. Eso es lo que nosotros merecíamos y eso es lo que nosotros merecemos. Lo que pasa es que en Él mismo, Él no puede hacerle tal cosa porque se contradeciría Él mismo. Y Él no puede contradecirse. Y Él no puede contradecirse. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura sobre Dios? Sí, en Éxodo 3:14, Dios cuando se le revela a Moisés dice algo bien claro. Yo soy el que soy. Nada más hay que añadirle. Con eso es suficiente. Moisés le pregunta, ¿y cuando yo vaya, quién le digo que soy? ¿Quién tú eres? Y Dios le dice, eso es simple. Yo soy el que soy. Eso es simplicidad. Esa es la simplicidad de Dios. Con decir yo soy, no hay otra cosa que añadirle. No hay nada más fuera de mí, no hay nada más alrededor mío. Yo soy el que soy. Y por eso es que Dios es aceidad. Él existe en Él mismo. El apóstol Pablo añade en el libro de los Hechos, capítulo 17, versos 24 y 25, dice de la siguiente manera: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Hermano y amigo, no te creas que porque eres el mejor músico en la iglesia, o porque eres el mejor predicador, o porque eres el más libros que ha escrito, o por cualquier otra causa que Dios necesita de ti, ¿sabes? Porque ni necesita de ti ni necesita de mí. Él se place en utilizarnos a nosotros, y en ese aspecto es bueno saber y decir, qué bueno que Dios me está utilizando, gracias Señor por utilizarme. No, Dios no necesita de nosotros, Dios no nos necesita, nos salva por pura gracia. Si esta verdad destruye el orgullo humano y establece nuestra dependencia total de Él. Porque si fuese así, nosotros fuéramos unos orgullosos diciendo, fíjate, mira, me salvó por quien soy. Tengo 3 doctorados, he escrito 25 libros, he plantado 18 iglesias y he estado en 5 continentes. ¡Oh, qué duro eres! No, Dios no está mirando eso. Él lo hace por pura gracia. Pero si Dios existe en Él mismo, pues entonces quiere decir que dentro de Él hay algo que no lo deja cambiar. Eso se conoce como inmutabilidad. Inmutabilidad. Dios es inmutable y ese es nuestro segundo atributo o perfección, que es incomunicable. Que es incomunicable, disculpen, que no se comunica a nosotros, es lo que yo quería decir. Él no nos pasa su inmutabilidad. Dios no cambia en su ser, ni en su carácter, ni en sus promesas. ¿Qué dice Malaquías 3? Y yo voy a explicar un poquito este texto. Sí, dice así, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Cuando Dios le está hablando por el profeta Malaquías al pueblo, en esta ocasión el pueblo tenía un dinero para reconstruir el templo. Y el pueblo tomó ese dinero. Esto es un texto bien mal utilizado en las iglesias para hablar del diezmo y las ofrendas. Bien mal utilizado. Porque es un pretexto para que la gente le dé a la iglesia. Miren, hermano, Dios le está hablando a su pueblo, en el contexto judío de Israel. Sí. Y les está diciendo, ustedes tomaron el dinero
que era para, o el oro, quiero decir, no dinero, el oro y las posesiones que eran para levantar el templo, y se pusieron a construir sus propias casas, a tener bienes para ustedes. Ustedes me robaron. Cuando usted lee a Malaquías, Sí. él les está diciendo al pueblo, ustedes me robaron. Porque ustedes cambian, ustedes quieren hacer las cosas a su manera, pero yo no cambio. Yo soy inmutable, yo no tengo cambio ni variación. Y Dios les dice entonces a ellos, pruébenme. Pruébenme a ver qué pasa. Pruébenme a ver si no voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre su casa. Hay un cántico muy famoso sobre eso, que lo cantan muchísimo todos los domingos, cada vez que van a recoger las ofrendas. Y pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, mire, ese cántico no tiene que ver nada con la ofrenda ni con el diezmo. Y Dios está diciendo aquí a su pueblo, yo no cambio. Ustedes han cambiado. Ustedes cambiaron a mi nombre por los pueblos, por las posesiones y por todo lo que les rodea. Pero en Números, en el Pentateuco, el capítulo 23, hay un texto muy bueno sobre la inmutabilidad de Dios. Sí, dice así, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Exacto, exacto. Nosotros siempre cambiamos, constantemente lo hacemos. Nuestras emociones, nuestras decisiones, hasta nuestra fidelidad. Pero Dios no cambia. Y esta es una de las mayores fuentes de consuelo para el creyente. Hermano y amigo, imagine usted que Dios estuviera cambiando constantemente por consecuencia de cómo nosotros actuamos. No existiéramos. De nuevo, ya estuviéramos consumidos. No existiéramos. Ya estuviéramos consumidos. El mundo entero. O sea, el mundo entero. En el diluvio, Dios consumió la población humana, animales y todo lo que existía. Y aún así, en su bondad y en su misericordia, prevalecieron 8 personas a causa de uno que Dios en su soberanía lo encontró justo ante él. Entonces, y ese fue Noé. Conocemos la historia del arca de Noé. Entonces, si Dios cambiara por consecuencia de nosotros, aún Noé y su familia hubiesen sido consumidos, porque no hizo más que Noé abrir las puertas del arca y salir del arca, y inmediatamente tomó alcohol, se emborrachó, y usted conoce la historia. Porque nosotros cambiamos. Mientras tanto, a Noé decía, gloria a Dios que nos salvó. No hizo más que abrir las puertas. Inmediatamente la mente de Noé cambió en otra dirección. Dios no cambia, pero usted y yo sí. El Dios que prometió salvar es el mismo que cumple lo prometido. Exacto. Nuestra esperanza no descansa en nuestra fidelidad, sino en la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, Dios es inmutable. Y Dios decidió salvar, porque desde Génesis 3:15 Él dijo que iba a dar una simiente que pisaría la cabeza de la mujer, de la simiente de la mujer, y en Él es que iba a ser el pacto con nosotros. Se conoce como el protoevangelio en Génesis 3:15. Bueno, Dios existe en el mismo aceidad, Dios es inmutable, no cambia. Y otro atributo incomunicable de Dios es su eternidad. Dios no está limitado por el tiempo. Él es eterno, no tiene principio ni fin. En el principio, Juan capítulo 1, en principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No, en el principio, ¿cuál es ese principio? No se sabe. No hay principio. Dios siempre ha existido, Dios es eterno, y eso es parte de su atributo, uno de los que componen un todo. Dios es eterno. El Salmo 92 dice, desde antes que nacieran los montes, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Y el profeta Isaías registra las palabras de Dios en Isaías 46:10, donde dice, yo anuncio el fin desde el principio, mi propósito será establecido. Dios es eterno, Él es el alfa y la omega. Nosotros vivimos atados a nuestros relojes, a nuestras computadoras, a nuestras tabletas, a los celulares, y vivimos constantemente. Bueno, imagínense, si vivimos atados al tiempo que nosotros estamos grabando este episodio, yo tengo un reloj digital grandísimo frente a mí, diciéndome, frente a nosotros, diciéndonos el tiempo que está transcurriendo, porque nosotros vivimos atados a ese tiempo. Y ese tiempo es el que nos limita. Dios dijo no más de 120 años de vida. Y no ha existido nadie en la humanidad después que Él dijo eso, que haya vivido más de 120 años en su vida.
Tal vez me equivoque, pero yo no he leído absolutamente nada con relación a eso porque Dios limita el tiempo, pero Él está fuera del tiempo porque Él siempre ha existido. Él es eterno. Dios no vive apresurado, sorry. Dios no llega tarde. Dios no se sorprende con el tiempo. Nada lo sorprende. Nuestra ansiedad nace de vivir atrapados en el presente. Ese es el problema que tenemos hoy día. Más grande. Dios gobierna la historia completa, el pasado, el presente y el futuro. Esta verdad nos llena de paz, hermanos, porque si nosotros tratásemos de controlar el tiempo y vivir a través del tiempo, nuestra ansiedad de verdad nos estuviese matando a toda la población. Pero como es Dios quien controla el tiempo, como es Dios quien controla el pasado, el presente y el futuro, el conocer a Dios y saber que Dios es eterno y que en Cristo Jesús algún día usted y yo estaremos en esa eternidad para siempre, eso nos llena de paz, de esperanza y de consuelo. Exacto. Entonces, otro atributo incomunicable de Dios que tenemos, este es el número 4 que vamos a discutir, es la omnipresencia. Sí, Dios está presente en todo lugar con la totalidad de su ser. Ok, quiero hacer una pausa ahí, sorry, nuestra audiencia, porque a veces pensamos que Dios se divide en millones de dioses chiquititos y así es que Él puede estar a través del mundo. Hermano, déjeme decirle, Dios está totalmente Dios en todo lugar, en todo momento. No hay nada que pueda, porque es que Dios no está atado a un tiempo. No. Dios no está atado a un espacio. Por eso es que la química, la primera ley de química dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Y qué es lo bueno de eso? Bueno, lo bueno de eso es que Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo. Es decir, Él está fuera parte de lo que nosotros conocemos como materia. Nosotros somos materia. Nosotros tenemos un tiempo determinado. Imagínese usted con 90 años y sufriendo cuánto dolor y achaque existe. No, cuando se acabe ese tiempo usted pasa a la presencia del Señor. Si está en Cristo, si no, usted pasa para juicio. No hay un rincón del universo en el que Dios esté ausente, ni uno. Esto es consuelo para el creyente y una advertencia para quien vive ignorando a Dios. Claro, es una advertencia para el que no conoce a Dios porque, ¿sabes qué? Dios te está viendo, donde quiera que estés. No nos podemos ocultar de Él. Jeremías 23:23 dice, ¿soy yo un Dios de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguno esconderse en escondites para que yo no lo vea? Es el mismo Dios hablando. Claro. ¿Dónde te vas a esconder que yo no te pueda ver? Yo estoy en todo lugar, yo te veo en todo lugar. Está un poquito difícil. Pero eso no se queda con el profeta Jeremías. No. El salmista también proclama algo muy parecido. Sí, en el Salmo 139, 7 al 10, dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? El salmista se está haciendo la pregunta porque el salmista reconoce y conoce a su Dios y dice, no hay lugar que yo me pueda escapar de ti. No lo hay. Para el creyente, para el cristiano, esto es muy, muy alentador porque sabe que nunca está solo. Para el impío, una clara indicación de que nada de lo que haga escapará a la ira de Dios. Amigo, si tú no estás en Cristo, por más que te escondas y por más buenas dádivas que trates de hacer, dando dinero a fundaciones sin fines de lucro y todo lo demás, Dios está viendo tu corazón y no vas a escapar. La única opción que tienes es venir a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe, tornando tu cara del pecado y cambiando, muriendo el viejo hombre para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces esto nos lleva a nuestro quinto atributo o perfección de Dios, que es incomunicable. Y esta es la simplicidad divina. Hay mucha gente que piensa que siendo simple es complicado. No, Dios no está compuesto de partes. Él es uno, coherente y perfecto. Exacto. Dios no está dividido internamente. Su amor nunca contradice su justicia. Su gracia nunca anula su santidad. Este atributo protege el evangelio de un Dios sentimental sin justicia o de un Dios severo sin misericordia. Exacto, y esa es la majestuosidad de la simplicidad divina. En su simplicidad Dios es uno.
Y como todos los atributos que estamos discutiendo, aunque estamos discutiendo muchos, fíjense, ya hemos dicho 5, aunque hemos dicho 5 de sus atributos, en este caso los incomunicables, esto no quiere decir que un atributo cancele al otro o que un atributo tenga más peso que otro. Al contrario, todos los atributos de Dios son uno en Él, y como Dios es uno en sí mismo, por eso es que se conoce como la simplicidad de Dios. Porque si fuesen atributos separados, muy probable que la justicia de Dios estuviese por encima de cualquier otro, porque es que todos nosotros merecemos su ira o su condenación. Deuteronomio 6:4 dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto significa que sus perfecciones son una en Él. No se dividen, no se contradicen, no están desequilibradas. Qué palabra difícil, ¿verdad? Sí, es compleja. Son perfectas y son una sola. Es uno. Es una sola. Es una sola. Es 3 personas, pero es un solo Dios. Eso es una perfección de Dios. Se conoce como la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No son 3 dioses. No. Es un solo Dios en 3 personas. Y la Biblia nos dice, a veces decimos que Él no se ha manifestado, que eso es un error. Bueno, escuchemos el lenguaje de la Escritura. Porque la Escritura dice que Él se ha manifestado en Cristo Jesús. Por lo tanto, manifestar significa mostrarse, aparecer, darse a conocer. Darse a conocer. Esto no es nada místico. No. Está diciendo que Dios se ha manifestado en Cristo Jesús a la humanidad entera. Es decir, ahora tenemos a Dios en carne, la segunda persona de la Trinidad, con sus características, sus atributos cristológicos, que nos demuestran por medio de Cristo a Dios Padre. Sin embargo, es un misterio porque sigue siendo un solo Dios. Es simple, pareciera complejo, pero no lo es. Entonces, esto nos lleva a nuestro segundo conjunto de atributos de Dios, que son los atributos comunicables, los que Él transmite a nosotros, de los cuales nosotros tenemos y podemos ser partícipes para la gloria y la honra de su reino aquí en la tierra. El primero, y yo diría que si vamos a poner un orden, no, yo no estoy poniendo un orden, pero si fuésemos a poner un orden, ese primer atributo comunicable sería la santidad. Sí, Dios es absolutamente santo. Está separado del pecado y moralmente perfecto. Pues entonces tendríamos que decir que ni tú ni yo podemos tener ese atributo. Pero eso contradice lo que la Biblia dice. Sí, porque él mismo dice que sed santos porque yo soy santo. Entonces sí es un atributo comunicable. Claro. Ok, entonces Dios no puede darme ni siquiera parcialmente uno de sus atributos incomunicables. Es decir, si Dios me da a mí omnipresencia, eso quiere decir que yo puedo estar en todos lados a la misma vez. No. Y eso no puede ser posible. No. Si Dios me da a mí aceidad, quiere decir que yo he existido por siempre. Entonces, esos son atributos que Él no comunica. Él no me puede dar ni un poquito de esos atributos. Ahora, el único que tiene esos atributos es Él, pero los que sí son comunicables, Él sí nos los transmite a nosotros, porque, por ejemplo, Él sí puede santificarnos, Él puede hacernos perfectamente enteros en Él, Él nos puede hacer cambiar y hacer de nuevo en santidad como cristianos en Cristo Jesús. Entonces Él nos va santificando. Sí, eso es un proceso. Nosotros al reconocer y al confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, vamos en este proceso de santificación. Exacto. Recuerden que Dios nos hace una criatura nueva en Cristo Jesús, pero esa santificación no viene de momento. Esto es algo paulatinamente que va creciendo en nosotros cuando el Espíritu Santo está en nosotros y nos va dando el entendimiento para que podamos alcanzar ser como Jesús. Exacto. Entonces, cuando leemos la Escritura, a veces decimos, bueno, el único santo, santo, santo es Dios. Eso es cierto. Isaías 6:3 dice, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento,
en Cristo Jesús, el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, 15 al 16 dice, sean santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Entonces, Él nos está pidiendo porque nos ha dado de su santidad para que nosotros podamos crecer en esa santidad. No somos enteramente perfectos en santidad, pero Él nos ha ido dando de su santidad para ir creciendo en su santidad. La santidad no es opcional, es una respuesta a quien Dios es. Exacto. Una iglesia, un creyente que toma el pecado a la ligera, tiene una visión baja de Dios. Si nosotros tomamos el pecado a la ligera como individuo o como comunidad eclesiástica y lo tomamos muy a la ligera y no lo señalamos o no advertimos sobre el pecado, nosotros tenemos una idea baja de quién es Dios y nosotros entonces no estamos creciendo en un proceso de santificación. No, porque Él exige que seamos santos, no somos perfectos, pero esa santidad es un caminar que tenemos que estar agarrados primeramente de la palabra para poder vivir en santidad. Exactamente. Entonces, eso nos lleva a nuestro segundo atributo comunicable, que es el amor. Este es el que más al mundo le gusta. Dios es amor y ahí lo dejan. Pero su amor es santo y justo. El mundo dice, Dios es amor. Amor es amor y Dios es amor. Perfecto, qué bueno. Pero Dios es amor y por su amor Él es santo y por su santidad Él es justo. ¿Ve cómo todos los atributos se entrelazan unos con otros y son uno? El amor de Dios se revela plenamente ¿dónde? En la cruz. En la cruz, en Cristo Jesús, donde el pecado fue tratado con justicia y el pecador fue recibido con gracia. O sea, Dios es amor, sí. Pero eso no quita que Dios es un Dios santo y un Dios justo. Así que en la cruz, Jesucristo, por amor, fue clavado en la cruz y en esa cruz se vio la justicia de Dios, en la ira de Dios puesta sobre Jesucristo para los pecados, ¿verdad? Como pago por los pecados, pero es el amor el que está haciendo que eso llegue allá. O sea que no se despega uno del otro. En primera de Juan 4, 9 al 10 dice lo siguiente. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. El amor de Dios siempre camina junto con la verdad. Van de la mano. El amor divino, es decir, el amor de Dios, alcanza su máxima expresión en la cruz del Calvario. Ahí es donde vemos manifestado plenamente el amor de Dios, porque ahí vemos el amor de Dios, vemos la justicia de Dios, la verdad de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la ira de Dios, que no es un atributo, pero es una consecuencia de su santidad. Y de su amor. Y de su amor. Ves que todos van de la mano y los vemos reflejados toditos en la cruz del Calvario, en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, su santidad va atada con su amor y su amor y santidad van atados con su justicia. Y eso es otro atributo comunicable. Hermano, voy a simplificar algo un momento. Los atributos comunicables de Dios son atributos que nosotros poseemos de Él, que nosotros podemos llevar a cabo con otros en esta tierra. Es decir, nosotros podemos mostrar la santidad de Dios a otros, nosotros podemos amar a otros, nosotros podemos ser justos con otros. Por eso Juan dice, juzgad con justo juicio. ¿Qué es la justicia? Dios siempre actúa conforme a lo que es recto. Dios siempre hace lo correcto. Nunca actúa injustamente. Si yo voy a 100 millas por hora en el expreso, en la carretera, y la velocidad máxima del expreso son 65 millas por hora, y un policía me detiene. El policía, cuando me da un boleto de tránsito o por una infracción que he cometido, porque iba a 100 millas en una zona de 65, ¿el policía está siendo justo o injusto? Está siendo justo. El policía está siendo justo.
Claro, porque Él imparte la justicia de las leyes de este gobierno. Es correcto. Entonces, usted nunca, nunca puede decir que Dios es injusto. Voy a tomar esto con cuidado. Si usted recibe una enfermedad o tiene una enfermedad de estas bien catastróficas, Un familiar. o un familiar murió muy joven, 10 años, 20 años, 30 años, meses de nacido. Usted nunca, por favor, hermano y amigo, nunca diga que Dios es injusto. Nunca, nunca. Ahí usted estaría pecando contra Dios. Usted estaría pecando contra uno de sus atributos, o sea, contra Dios mismo. Dios no es injusto. Dios siempre es justo y fiel. Esa persona falleció porque era su momento de fallecer. No sabemos el por qué. A veces los tiempos son de Dios, Él está fuera del tiempo, por eso Él es el dueño de los tiempos. A veces no sabemos la razón, quizás en algún futuro la podamos alcanzar, ¿verdad? Saber la razón por la cual esta persona fallece o tiene una enfermedad que no se le cura, pero muchas veces no lo vamos a saber porque el propósito no está en nosotros. Está en Dios. Está en Dios, y Dios se manifiesta y habla y comunica de la forma en que a Él le parezca. Y es justo porque Él es Dios. Exacto. Todo lo que Él hace, Él no es injustamente cuando actúa. El policía, cuando le dio el boleto de tránsito, no lo hizo de manera injusta. Lo hizo de manera justa porque usted iba a velocidad excesiva. Si usted se roba o toma un producto de una tienda que sabe que lo está tomando ilegalmente y usted sale de la tienda con ese producto y la policía lo arresta, la policía está siendo justa en ponerlo en la cárcel, claro, porque usted está tomando algo que no le corresponde. Cuando Dios imparte justicia, Él lo hace por su justo juicio. Miren, hermanos, volvemos otra vez. Miremos a la cruz. La cruz nos muestra que Dios no ignora el pecado, hermano. Dios no ignora el pecado. Él lo juzga. Y lo juzga con mucha severidad. Mucha severidad. Cuando Jesús está en la cruz, cuando ya él está en sus momentos finales, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo iba a recibir en ese momento toda la ira de Dios que se supone que está sobre nosotros. Porque Él no iba a perdonar el pecado. No. Y quien único podía cumplir en esa cruz era Él mismo, en su unigénito Cristo Jesús. El mayor ejemplo lo vemos en la cruz. Sin justicia de la cruz, la gracia pierde su significado. El Salmo 189, ¿qué dice, Sori? El Salmo... Perdón, 89, 189, le añadí como 40 salmos. Sí. Ya, tremendo. El Salmo 89, 14 afirma: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Fíjate, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. De hecho, en el Salmo 119 se le conoce como el Salmo de la palabra de Dios. Ese Salmo 119 habla de los atributos de la palabra. Y en ese Salmo 119 se nos dice que sus mandamientos son dulzura, que la ley de Dios es buena para nosotros, es deseable para nosotros. ¿Pero por qué? Porque Dios es un Dios justo. Pero Romanos capítulo 3 dice: justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Es decir, Él nos está hablando de lo que sucedió en la cruz. En la cruz Dios nos demostró que Él es justo y que Él es el que justifica al que tiene fe en Cristo Jesús. Y eso nos lleva a nuestro cuarto a perfección comunicable de Dios, y es la misericordia y la gracia. Los dos van de la mano, pero recuerden, siguen siendo uno, ¿ok? La misericordia y la gracia. La misericordia es no recibir lo que merecemos. Es decir, cuando Dios tiene misericordia, es que Él no te está dando lo que realmente tú te mereces. Exacto. Es decir, tú te mereces un castigo, pero por misericordia Dios no te lo está dando. Y la gracia es recibir lo que no merecemos. Entonces, por el otro lado, la gracia de Dios se te da, ese regalo que Dios se te da, aun cuando no lo mereces. Efesios 2, lo conocemos,
los versos 4 al 5 y 8 al 9. Vamos a parafrasearlos por cuestión de tiempo. Pero Efesios 2 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por gracia ustedes han sido salvados, no por las obras. Usted ve, si usted corta ese verso en partes, él dice que es rico en misericordia, que por su gracia nosotros hemos sido salvados, y él dice que no tiene nada que ver con nosotros, sino que es porque a él le place. Esta es la esencia total del evangelio. Aquí el creyente no tiene opciones, solo vivir de rodillas ante él. Nosotros no nos queda otra cosa que en doxología, es decir, en adoración, ir a Dios y darle gracias por su misericordia y por su gracia. Entonces, la misericordia y la gracia de Dios van también atados de la veracidad y fidelidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto, Sori? Dios es verdadero y fiel. Él no miente, no falla y no se contradice. Nunca. Su palabra es confiable porque Él es verdadero. Tito 1:2 nos dice, Dios no miente. Dios que no miente. Y Lamentaciones 3:22 nos dice que su fidelidad es grande. Usted sabe que a veces en la iglesia pues está ese corito que dice tu fidelidad es grande. Pues nosotros cantamos ese corito, pero a veces ni pensamos en cuán fiel es Dios. Y la verdad es que su fidelidad es grande, y por su fidelidad en la cruz del Calvario se cumplió lo que él dijo en Génesis 3:15. Pero no miramos eso, porque no conocemos a Dios. No estamos viendo que ha pasado miles de años en la historia. En Génesis 3:15 él nos dice que nos iba a dar un Salvador, protoevangelio, y luego vamos a los evangelios, y al final de los evangelios vemos a Jesucristo siendo crucificado, que es esa promesa que él prometió desde Génesis 3:15. Entonces Dios es fiel, porque la promesa que él dio la está cumpliendo. Él la cumple siempre. Cuando él dijo que iba a ser una gran nación Abraham, él la está cumpliendo en Cristo Jesús. Pues entonces Dios es fiel. Y su fidelidad es misericordia. Su misericordia es justa. Su justicia es por amor. Su amor es por inmutabilidad, porque Él no cambia. Su inmutabilidad es porque Él es santo. Su santidad es porque Él es misericordioso. Su misericordioso es porque Él es bondadoso. Podemos atar cada uno de sus atributos porque todos son uno. Entonces, en conclusión, podemos decir: conocer a Dios correctamente transforma nuestra adoración y nuestra vida. En Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Fíjense, no hay otra cosa. La vida eterna es que conozcamos a Dios, al único Dios verdadero. Y esto lo está diciendo Jesucristo en la oración intercesora que Él está haciendo en Juan 17 por sus discípulos y por el mundo entero que va a seguirle a Él. Él está diciendo a ese mundo, o sea, a nosotros, esta es la vida. O sea, nosotros tenemos vida eterna, que en Cristo Jesús conozcamos al Dios verdadero. Que nuestro conocimiento de Dios no sea uno intelectual, hermano. No se llene de teorías y de conocimiento académico. Eso envanece. No, sí, no tenga, bueno, téngalo, si usted puede tener, ¿verdad?, grados de estudios, eso, claro, eso está muy bien. Pero que no te regocijes, enaltezcas en tener esos estudios, porque es necesario estudiar. Claro. Pero es necesario estudiar para cumplir el mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, que teníamos que ir a todas las naciones a predicar el evangelio. Pues entonces, el conocimiento de Dios no puede ser uno intelectual solamente, sino que sea uno reverente, obediente y doxológico, es decir, de adoración y alabanza a Dios, que nos lleve a nosotros a adorarle a Él en espíritu y en verdad. Es decir, prepárese, nosotros nos estamos preparando. Nosotros estamos en seminario. Yo terminé un seminario y comencé otro. Muchas de las clases que estoy tomando ahora ya las había tomado. Esto que les estamos impartiendo a ustedes, ya yo he tomado esta clase como en 3 ocasiones. No es malo prepararse, no es malo los títulos ni los grados. Pero hermano y amigo y amiga que me escuchan, no permita que esos títulos intelectuales vayan por encima de una adoración a Dios reverente, obediente y humilde. Que usted, ante su hermano, usted pueda postrarse ante su hermano y decir: tú estás por encima de mí. Aunque usted tenga 3 doctorados. Eso no importa, hermano, eso no importa.
En cuestión del amor, la misericordia, la santidad, eso no importa. Es importante para usted crecer en conocimiento de quién es su Dios, quién es nuestro Dios. Pero no es importante para nosotros poder ser, no debe estar por encima de lo que nosotros debemos ser, que es simplemente un siervo inútil. Entonces yo les quiero dejar unas preguntas, se las voy a colocar también en el bosquejo. Número 1. ¿Qué atributo de Dios necesitas recordar tú en el día de hoy? ¿Necesitas recordar sobre su santidad? ¿Sobre su inmutabilidad? ¿Cómo cambia tu fe al saber que Dios no cambia? Si tú tenías duda de tu fe y ahora sabes que Dios es inmutable y no cambia, ¿eso altera en algo tu fe? ¿Te hace ser más paciente? ¿Tener una mayor esperanza? ¿Un mejor gozo pleno en Él? Y por último, ¿por qué la justicia de Dios hace la gracia aún más asombrosa? ¿Cómo Dios siendo justo y Jesucristo yendo a la cruz hace que nosotros podamos ver esa gracia de Dios en su justicia y la podamos ver asombrosa? Yo quiero que mediten en esas preguntas. El bosquejo va a estar puesto en cada uno de los podcasts y del video en YouTube. Así que esperamos haber sido de bendición a sus vidas. Ya la próxima semana comenzamos entonces a trabajar un poquito sobre la antropología, el estudio del humano, de nosotros como personas. Vamos a hablar un poco sobre la cristología, vamos a hablar un poquito sobre la creación, el creacionismo. Entonces todos esos temas los vamos a continuar llevando a ustedes. Mientras nosotros crecemos, ustedes crecen y todos somos uno en el cuerpo de Cristo para la edificación y la gloria de su nombre. Así que gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Les habló su hermano en Cristo, Ángel Colón. Y Sorismal Reyes. Desde Ministerios Didasco ha sido un placer y una bendición poder estar con ustedes. Dios les bendiga rica y abundantemente. Será hasta la próxima semana.